Continuamos con la serie Carta del Apóstol Pablo a los Colosenses. Tema 3. Cristo es la plenitud en la creación. Cristo es la plenitud en la creación. Colosenses 1, del 15 al 17. Colosenses 1, del 15 al 17. Lo estamos titulando Tengo plenitud al proclamar la grandeza de Cristo en la creación. Tengo plenitud al proclamar la grandeza de Cristo en la creación. Parafraseamos los 3 versículos como es nuestra costumbre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a ir al comentario de esta introducción. Los maestros gnósticos aducían que Dios hizo los mundos mediante emanaciones de sí mismo y que Cristo era una emanación. Esa era la posición de los maestros gnósticos. Pero mirando la Escritura y mirando la posición del apóstol Pablo, nos va a decir que Cristo no es ninguna emanación de Dios, sino Dios mismo. Imagen aquí significa reproducción exacta. Cristo es lo más alto en toda la creación, primogénito. No se refiere a que Dios lo creó en primer lugar, sino a la posición. Todas las cosas fueron creadas por Él. Juan capítulo 1. Miremos también la palabra primogénito. Si hubiese usado para definir como primer ser creado, la palabra utilizada hubiese sido prototitos, que significa el primogénito. Pero la palabra que se utiliza es prototokos, el que tiene la supremacía sobre algo. Prototokos, el que tiene la supremacía sobre algo. Miremos Salmos, en el capítulo 89, Salmos, en el capítulo 89, ya esto lo hemos visto, esta cita la hemos visto en otros estudios, pero no de las cartas de Pablo, sino estudio hablando de la divinidad del Señor. Y entonces mire lo que dice Dios acerca de David, 89:20 y siguientes. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Y él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. 27. Aquí está el detalle.
Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y como David no era el primogénito de sus hermanos, en la casa de Isaí, David era el último, no era el primogénito. Aquí la palabra primogénito, le pondré por primogénito, es un título de supremacía, al igual que es la misma palabra que está apareciendo aquí en Colosenses, en el versículo 15, está apareciendo esa palabra, y esa palabra es un título de supremacía sobre toda la creación. O sea, lo que está diciendo la Escritura es que Jesús encarnado es el que tiene la supremacía en la creación, o sea, es el creador. Eso es lo que significa. Y la Escritura está diciendo todas las cosas fueron creadas por Él. Juan capítulo 1, uno puede leer todo el capítulo 1, empezando desde el 1:1 que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hasta pasar al 14 que dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, para pasar por el 18, que va a decir categóricamente: la ley vino por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia han venido por medio de Jesús el Cristo. Entonces, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él tiene unidas todas las cosas. Todas las cosas están unidas por el poder de Dios en Cristo. Subsisten significa mantenerlas unidas. Eso es muy importante aquí, en estos 3 versículos. Vamos a mirar el desarrollo. El versículo 15 le estamos llamando la visión exacta y superior a lo creado. Imagen, palabra griega, significa reproducción exacta de la imagen de Dios. Y eso también lo podemos mirar en Hebreos, en el capítulo número 1, en el versículo número 3. Hebreos, capítulo 1, versículo número 3, que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es la imagen del Dios invisible, palabra griega que significa reproducción. Imagen es reproducción exacta de la imagen de Dios. Jesús revela al Dios no conocido. Jesús revela la esencia de Dios. También Jesús es llamado primogénito de toda creación, ya lo hemos señalado. Es un título que se refiere a su preeminencia, a su posición y no al momento que ocurre su nacimiento físico. Significa que Cristo es anterior y superior a la creación. Lucas, capítulo número 2. Lucas, capítulo número 2, versículo 7, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Su hijo primogénito, Jesús de Nazaret. Ahí no es un título, ahí era Jesús está rompiendo la matriz, ¿no?, de María. Jesús rompiendo la matriz de María, por eso es que se le llama el primogénito
¿no? El primogénito apartado como si le perteneciera a Dios. Citas Éxodo 13:2, 34:19, Levítico 27:26, Números 3:13, Deuteronomio 21:17, Nehemías 10:36. Resalta la primacía de Cristo en contraste con ciertas ideas que se estaban difundiendo en Colosas. ¿Y qué cosas se difundían? Que Jesús era una emanación, como acabamos de mirar en el comentario de la introducción. Pero en realidad, Juan en el capítulo 1, que ya lo he dado, ¿no? Lo vamos a volver a presentar. Juan en el capítulo 1 lo que está diciendo es: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Y segunda de Corintios, en el capítulo número 4, versículo 4, nos va a decir: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen del Dios que nadie ha podido ver, que nadie ha podido descubrir. Dios se da a conocer por medio de Jesús. Dios se da a conocer por medio de Jesús. Y vamos a leer nuevamente Hebreos 1, del 2 al 4. Y dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quienes asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es la imagen del Dios invisible. No se podía ver Dios, Jesús lo ha dado a conocer, porque Él es la imagen exacta de Dios. Ahí está el misterio. El desarrollo de la segunda parte dice: todo fue creado en y por Cristo. 16 y 17. Cristo no puede ser parte de la creación porque todas las cosas han sido hechas por Él. Aún los poderes espirituales y autoridades, sean buenos o malos, están todos sujetos a Cristo como creador. La enseñanza es que Cristo es la meta final de toda la creación. Recordemos que toda la creación y la historia se mueven en torno a Jesucristo. Subsisten significa sostener o mantener las cosas unidas, y presenta a Cristo como el principio sostenedor y unificador del universo. Esto es clave. Subsisten significa están sostenidas, están mantenidas unidas, y presenta a Cristo como el principio sostenedor y unificador del universo. Usted mira el universo o la Tierra, el universo en su proceso dinámico, y dice: ¿cómo es eso? ¿Por qué se mueven? ¿Por qué no se detienen? Nunca se detienen. Es que el que se encarga de que todo se mueva en función a Él es Cristo, el que mantiene unido todas las cosas, y hay sencillamente un movimiento perfecto de todo lo creado, es Jesús. Y cuando usted dice: ¿por qué no se para la tierra? ¿Qué maquinaria lo mueve? Es el poder de Dios en Cristo Jesús. Porque ese es el principio sostenedor y unificador del universo. El universo se va a parar cuando
Dios lo disponga así en la persona de Cristo Jesús. Vamos a unas aplicaciones. Comparte, solo conocemos a Dios por medio, o a Dios por Cristo, porque Él es su imagen. Cristo es la imagen del Dios invisible. Y todo aquel que no reconoce a Jesús como Dios está en un grave problema. Que no lo puede entender, claro, porque es un misterio. Porque Dios es un Dios inefable. Porque Dios es un Dios invisible. Pero se ha dado a conocer en la persona de Cristo Jesús. Jesús es la imagen del Dios invisible. Y por eso es muy importante siempre tener presente lo que dice Isaías en el capítulo 9, versículo 6: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Ahí está, ese es el misterio. Pero ese niño es Padre eterno y es Dios fuerte. Por lo tanto, es la imagen del Dios invisible, es la imagen del Dios inefable. Reconoce que por y para Cristo todo fue creado por Él. Tanto lo visible como lo invisible. Toda autoridad, poder, bueno o malo, se sujetan a Él. Todo fue creado por Él y para Él. Lo visible y lo invisible. Y todos se someten a su autoridad. Porque Él está por encima de todo. Y porque Él mantiene unido o sostiene el universo. Conoce que Cristo es el principio sostenedor y unificador del universo. Claro. ¿Quieres entender por qué hay un mundo que se mueve? ¿Quieres entender por qué hay un globo terráqueo que se mueve? ¿Quieres entender por qué tenemos astros y todo está en orden? Por el principio sostenedor y unificador del universo en la persona de Cristo Jesús. Y como conclusiones vamos a decirle a la iglesia, o sea, al santo y fiel, a la santa y fiel le vamos a decir lo siguiente: reconoce cada día que Cristo es el creador de todo y está por encima de toda autoridad, y su poder mantiene unido y sostiene todo lo creado por Él. Santo o santa y fiel en Cristo Jesús, tú que eres iglesia, reconoce cada día que Cristo es el creador de todo, porque en esencia es Dios, y está por encima de toda autoridad, porque sigue siendo Dios y no ha perdido su divinidad. Y su poder mantiene unido y sostiene todo lo creado. No es que las cosas actúan de casualidad. No. Todo tiene una razón, todo tiene una verdad, y la verdad es Dios en la persona de Cristo. Por eso es que debemos reconocer cada día que Cristo es el creador de todo y está por encima de toda autoridad, y su poder mantiene unido y sostiene todo lo creado. La gloria sea para Él. Bendito sea su nombre. Por las riquezas de su gracia, nosotros tenemos acceso a lo eterno. Le damos gracias a Dios por las riquezas de su gracia y por toda la herencia espiritual y la esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Sigamos deleitándonos en este tiempo de estudios de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Amén.